Para esta semana les traigo varias novedades de una lectura de literatura antigua muy interesante. Así que nada, empezamos. Mi primera lectura es Hijos de la Fábula, de Fernando Aramburu. Es un relato corto de 211 páginas que fue lanzado el 1 de febrero. Nos cuenta la historia de dos jóvenes revolucionarios, Asier y Joseba, que en el año 2011 tienen que viajar al sur de Francia porque quieren convertirse en milicianos de ETA. Son acogidos por una pareja de esposos franceses, Fabien, el marido tuerto, y la fogosísima Guillemette, su mujer. Ninguno de los dos hablaba una sola palabra de español, solo entendían la palabra ETA y eran simpatizantes de este grupo. Un día se enteran por la tele del cese de actividades del grupo terrorista y el más entusiasta de los dos entra en negación absoluta y decide que la lucha debe continuar y forma con su amigo el Comando Tarn por el río que lo circundaba. Imagínense ustedes, un comando de 2 personas para enfrentar a España. En fin, y se empeñan, al menos uno de ellos, en conseguir armas, porque un comando armado sin armas no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, y en ese afán disruptivo aparecerán dos personajes importantes, creo yo, que trastocarán esos ímpetus revolucionarios. Y nada, no puedo adelantar más de la trama. Este libro nos ofrece una historia muy divertida, con giros inesperados y un final magistral. La he pasado muy bien, lo leí en unas horas. Hay partes en las que me he reído muchísimo. El contexto es muy interesante. Nos ubica en los estertores del movimiento terrorista de nombre ETA. Y cuando este grupo de delincuentes ya está de baja, aparecen estos dos jóvenes que quieren pertenecer y a como dé lugar a este grupo. Y no se dan cuenta de que el mundo ya cambió, no solo para los dirigentes del grupo, sino para todos. Me gustan los personajes principales, presentan caracteres totalmente distintos y ese contrapunto entre uno y otro es lo más atractivo de la novela. Asier es descrito como un fanático de su causa, con ETA o sin ETA. Él tiene que lograr sus objetivos de una patria independiente y se cree el más fuerte, el más disciplinado, el más comprometido y por supuesto es el más misógino. Joseba, por otro lado, es el gordito que acata lo que Asier le ordena. No tiene carácter, que quiere abandonar la causa y regresar con su familia, pero no puede imponerse a los ímpetus de Asier y se deja llevar. En resumen, son chicos con sueños revolucionarios, pero que no tenían idea de nada. El punto de inflexión en sus vidas es la caída de ETA. Y a partir de ahí vamos a verlos en mucha confusión, de no saber qué son, de no saber a dónde ir. Ellos mismos se preguntan cosas como, a ver, ¿somos comunistas? Entonces, no somos comunistas. Ya, entonces, ¿qué somos? Somos vascos. Ajá, ok. Pero ¿y ahora qué? Por otro lado, hay un personaje mayor que creo que es la voz de la sensatez, se llama Chalupa, de 50 años, un ex etarra, que les dice algo muy, muy cierto y que lo sienten como una cachetada. Les dice, chicos, ustedes han llegado tarde a la historia. O sea, les dice, ya pasó, ya fue, ya no se gasten. El personaje femenino es María Cristina, comunista, atea, revolucionaria y con una situación económica bastante envidiable. Va a generar una serie de conflictos entre los dos amigos, sobre todo en uno de ellos. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que si hay algo que mata cualquier sentimiento de empatía hacia una persona o hacia una causa, es la doble moral. Es una trama completamente lineal, narrada en tercera persona, pocos personajes muy bien definidos, que tienen una evolución muy interesante y con un final perfecto. Creo que nos transmite la importancia de encontrar algo que le dé sentido a nuestras vidas. Hay personas que quieren cambiar el mundo porque en el fondo creen que con ese cambio sus vidas también van a cambiar y finalmente tendrán un propósito. Pero cuando se dan cuenta de que no sucede ahí, llega la frustración, la negación, la sensación de pérdida de ese objetivo vital que significaba absolutamente todo. No hay manera de evolucionar como personas si ponemos toda nuestra razón de nuestra existencia en un solo objetivo. Y cuando ese objetivo se pierde, nos quedamos estancados en un mismo sitio y en una absoluta soledad. Al respecto, este libro nos plantea varios cuestionamientos. ¿Cuál es el propósito o significado de nuestra existencia? ¿Y es posible encontrar un propósito o significado en la vida sin estar ligado a una causa o a un grupo? Para muchos es perfectamente posible, pero para los otros, y es ahí donde nos damos cuenta de la enorme influencia que tiene un grupo organizado sobre sus miembros o simpatizantes, sobre todo cuando estos son muy jóvenes y con pasados complicados. Se convierten en tierra fértil para inocular ciertas ideas y objetivos. Bueno, finalmente, todo esto va de la mano con el sentido de pertenencia que perseguimos todos, pero que debemos tener siempre, creo yo, un plan B de vida. Tener la capacidad de pasar página, seguir adelante y encontrar nuevos objetivos que contribuyan a nuestra felicidad. Porque la vida es eso, es un constante aprendizaje
para encontrar la felicidad. Y todo esto es lo que nos transmite este libro a través de sus personajes y con la pluma maravillosa de Aramburu. Mi segunda lectura es Araña, de John Bilbao. Aviso que si no leen Basilisco, que es la primera entrega, no van a entender nada. Es más, los protagonistas de Los Extraños tienen reseña en el canal, también figuran en Basilisco y en Araña. Voy a explicar brevemente de lo que se trata Basilisco y por qué el nombre. Primero, este libro tiene 9 capítulos, 2 líneas narrativas, una que trata de John y Catarina, sobre todo de John, quien nos narra su vida en primera persona, sus experiencias desagradables, el deterioro de su matrimonio, la historia de sus padres, de sus viejos y finalmente su soledad. La otra línea narrativa se trata de un western, una historia del oeste norteamericano que inicia con la formación de Virginia City y la aparición de un personaje muy singular, un pistolero rebelde, astuto, valiente, rudo, pragmático, que es el antihéroe de nombre John Dunbar. John Dunbar, en un punto de la historia, se cruza con otro personaje, un personaje femenino, misterioso, sanguinario y desquiciado, a quien le llamaban la Araña. Después de ese encuentro, John Dunbar como que adquiere cierto misticismo, una especie de poder que lo conducía a la oscuridad y se manifestaba en una forma de violencia sobrenatural que lo ayudaba a sobrevivir en un medio tan hostil. En situaciones de peligro, John Dunbar invocaba al basilisco que tenía dentro y este se manifestaba en violencia. Así se convirtió en una leyenda viviente y todos lo conocían como el basilisco. De ahí el nombre. En el fondo, esta historia se trata de la búsqueda de identidad en el sentido de por qué a él le sucedía eso, por qué la araña lo eligió y quién era la araña. Y por otro lado, creo que el basilisco es el alter ego de John, que es un ingeniero desengañado, desilusionado de la vida, que se ha convertido en escritor. Eso es Basilisco. Araña es la continuación. El mismo esquema, 2 tramas, capítulos alternados, pero esta vez ingresa un personaje femenino que se llama Lucrecia y que es hermana de un pastor que se cree el elegido de Dios para encontrar la tierra prometida, pero solo para los hombres. Y nada, Lucrecia será un personaje fundamental en la trama y también para la vida de John Dunbar. Y esta última entrega se va a orientar en la búsqueda y hallazgo de respuestas a los cuestionamientos que se hacía John Dunbar en el libro anterior. En resumen, es la búsqueda de la verdad, de la identidad y, por qué no, de la felicidad. Y en ese ínterin vamos a disfrutar de un western como los de antaño. Esa parte es fabulosa, trepidante, entretenida, original. Dunbar tendrá que ingeniárselas para no terminar muerto en muchísimas ocasiones. Va a ser una lucha por sobrevivir invocando a esa oscuridad que tenía dentro. Y ese toque de misterio y de magia supera la otra línea narrativa que nos habla de John, el ingeniero, que es un loser y que sigue escribiendo porque no tiene otra cosa que hacer y a quien todo le sale mal. Pero si bien es cierto, tanto John, el escritor, como John Dunbar, el pistolero, son personajes totalmente opuestos, comparten una característica en común. Ambos tuvieron encuentros con la araña. Y no puedo contar más para no arruinarles la lectura. John Bilbao es un gran narrador de historias que juega con muchos simbolismos, que ha creado todo un universo donde sus personajes no tienen ningún inconveniente en saltar de un libro a otro, encajando a la perfección y sintiéndose muy a gusto. Y dentro de un mismo libro podemos ver a personajes que vivieron en el siglo XIX, en el lejano oeste, que dan un salto temporal y se meten dentro de su creador, muy cerca de su corazón, para poder ver la vida a través de él. Es simplemente fenomenal, de una creatividad extraordinaria. Creo que Basilisco ya puede ser considerado un personaje icónico dentro del universo de John Bilbao y que él ha creado para nosotros. El eje de la novela es la necesidad de encontrarle sentido a la vida, encontrando respuestas del pasado en el presente. Y lo que sí debo confesar es que no fueron lecturas fáciles. Para mí tuve que salir de mi zona de confort, hacer una segunda relectura rápida para ordenar mis ideas, apreciar la estructura, tomar notas adicionales, investigar un poquito. Y eso es lo que tienen las obras de John Bilbao. Son propuestas muy arriesgadas. O les agarras el kit del asunto desde la primera página y te sumerges en las imágenes, las metáforas, las cajas chinas, los simbolismos y demás recursos literarios que usa, o te explota en la cara. Y eso me pasó a mí. Llegué a la última página y dije, ¿qué? ¿Ya terminó? Pero estoy contenta porque me hizo volver sobre mis pasos y entender mejor. Creo que es un escritor que reta a sus lectores, no los subestima. Y eso me gusta mucho porque es una forma
manifiesta de respeto. Como les repito, no es mi tipo de lectura, no es mi zona de confort, pero si quieres una propuesta que te saque de tu zona de confort, una propuesta totalmente diferente, original, retadora, entretenida, con un buen ritmo y una muy buena pluma, este es tu escritor. Mi tercera lectura es Nadie en esta tierra. Es un noir de 440 páginas de Víctor Delacroix. Me encanta este escritor porque escribe fabulosamente bien y no se encasilla en un solo género. ¿De qué va? Tenemos a Julián Leal, un inspector de la policía de Barcelona, que no está pasando por su mejor momento. Le han diagnosticado un cáncer avanzado y no le dan mucho tiempo de vida. A la vez le abrieron un expediente por brutalidad policíaca al golpear a un tipo que estaba involucrado con el comercio de prostitución infantil. Para su desgracia, Heredia, el jefe de policía, su superior, que era un miserable, le tenía una bronca por asuntos del pasado y quería usar a Julián como chivo expiatorio para vengarse y al mismo tiempo para congraciarse con un hombre muy influyente y poderoso. Heredia era uno de esos tipos que no daba puntadas sin hilo, ¿verdad? Aunque eso significara lamerle las suelas a los más poderosos a cambio de un ascenso. No le importaba nada, solo su persona. Entonces Julián decide viajar a Galicia, su tierra, donde se encuentra con los fantasmas del pasado e increíblemente empiezan a aparecer los cadáveres de sus amigos de la infancia y todo apunta a Julián. Y Heredia la tiene servida para deshacerse de Julián de una vez por todas. En ese desbarajuste, Julián y Virginia, su compañera, empezarán a jalar el hilo de una trama peligrosísima de corrupción con muchas aristas, donde no se sabe si podrán salir vivos de ahí, no solo ellos, sino también sus seres queridos. La obra tiene dos líneas de tiempo, una que se realiza en el presente, que es la investigación policial de Julián y de Virginia, y otra que nos habla del pasado de Julián, cuando este era un niño y perdió a su padre. El pasado va a venir a explicar muchas cosas del presente, como suele suceder. ¿Qué les puedo decir de esta novela? Me ha encantado. Nos presenta de una manera apasionante lo complicado que es descubrir y demostrar la verdad en un mundo instalado en la corrupción. Es una trama que es un descubrimiento constante del pasado de los personajes, de lo que oculta cada uno, del porqué de sus comportamientos ambiguos y está llena de revelaciones dramáticas sobre estos mismos personajes con una tensión que no la pierdes hasta el final. Recuerdo que hubo partes en la lectura que tenía que detenerme para poder respirar, así de intensa es. Es una historia conmovedora y desgarradora sobre el poder, la corrupción y sobre todo sobre las víctimas que dejan tiradas en el camino. Personas inocentes, gente sin salida, sin oportunidades, sacrificadas para complacer a poderosos a cambio de una parcelita de poder, un nombramiento importante, un aumento de sueldo, etc. Y creo que esa es una preocupación transversal a la sociedad porque sucede. Y nos preguntamos cómo se puede superar la injusticia cuando sus operadores están tan corrompidos, cuando la corrupción es la regla y no la excepción. De esto nos habla la novela. Me gusta muchísimo el personaje de Julián porque a pesar de ser un simple policía que debe enfrentar dilemas morales gigantescos para que un crimen no quede impune y que siempre tuvo oponentes más poderosos, demuestra una fuerza de carácter y una determinación extraordinarias. La novela aborda un tema difícil y doloroso que es una lacra en la sociedad, pero que es necesario hacer visible cuantas veces podamos para no perpetuar la injusticia y sobre todo la indiferencia. Al respecto, elijo quedarme con un mensaje de esperanza. Creo que la justicia puede y debe ser restaurada a través de acciones individuales y colectivas. Eso nos enseña esta novela. Por otro lado, también nos habla de la venganza y de sus efectos y colaterales a largo plazo. Me encanta el recurso que ha usado de meter una voz en segunda persona que aparece al final de casi todos los capítulos. Es, no sé, espeluznante. Es una voz de hombre que parece saberlo todo, los orígenes de la venganza, del rencor que sienten los protagonistas, que nos dice a quién mató, cómo mató y quién será la próxima víctima. Y que parece hablarle a Julián y luego uno no sabe si es Julián el que habla o no. Es genial, es fascinante. El autor ha hecho de este noir en toda regla una joya como nos tiene acostumbrados y la destreza que tiene para mezclar la brutalidad de la injusticia con la profundidad del protagonista me ha dejado
maravillada. El relato es muy emocionante, la forma que tiene de contarnos la historia es una auténtica maravilla, es un gran narrador y llega un momento en que uno dice, ¿y ahora cómo vas a salir de esta? Y se produce un giro tipo as bajo la manga, totalmente coherente con la trama y así te va enganchando hasta el final. Me parece algo brillante. Es un escritor que tiene una gran capacidad para transmitir su visión de la vida, sus mensajes, reflexiones, ideas, incluso hasta lecciones de vida. Es un escritor que transmite verdad y eso me gusta mucho. Creo que la combinación de una buena historia con monstruos del pasado que se resisten a morir, con personajes que son muy humanos, con una carga emocional muy fuerte y con una trama de corrupción brutal, hacen de esta novela una lectura imprescindible para todos porque nos toca fibras sensibles. Y para los amantes del noir tienen que leerla ya. Es una obra maestra. Mi cuarta lectura es El silbido del arquero de Irene Vallejo, una escritora que me fascina. Este libro fue lanzado en el año 2020. Tiene dos tramas. Una que nos muestra la Roma del emperador Octavio, que le ordena a Virgilio escribir una obra, pero como propaganda para el Imperio Romano. Y vemos la quebradura de cabeza por la que pasa Virgilio para crear una obra a la altura del emperador. Finalmente lo hace y el producto es la Eneida. En esta línea narrativa podemos ver a una Roma diferente a lo que nos han contado y hemos visto en las películas, ¿verdad? Una Roma, recrea una Roma oscura, sucia, de muchas sombras, donde abunda la codicia, la injusticia, la podredumbre de la corrupción, que hasta el día de hoy también campea en nuestra civilización. La otra línea narrativa recrea la Eneida. Empieza con Eneas huyendo de la guerra perdida de Troya y naufragando en las costas de Cartago, hoy Túnez. Esta parte es muy entretenida porque es narrada a cuatro voces. La voz de Eneas, la voz de la reina de Cartago, Elisa, que es Dido en la Eneida, la voz de Ana, media hermana de Elisa, y la voz de Eros, el dios griego del amor que hace de las suyas entre Eneas y Elisa. Hay que tener en cuenta que Eros no figura en la Eneida. En su lugar, en la Eneida de Virgilio, figura Apolo, con un papel totalmente distinto. Es el que guía a Eneas hacia la fundación de la nación latina que sería Roma, ¿verdad? Ya todos conocemos la historia, pero creo que la estructura de la obra, esta narración a cuatro voces, la hace muchísimo más interesante y divertida. Me encanta Irene Vallejo porque su obra da una reinterpretación contemporánea de los mitos antiguos. Es decir, es una autora que nos acerca al mundo antiguo sin importar si es tu primer acercamiento a él o si eres especialista o no, porque a través de un lenguaje sencillo, comprensible, con técnicas narrativas contemporáneas, manteniendo el fondo de la leyenda, nos presenta y nos remonta al mito y a la literatura antigua de una forma diferente y fascinante. Los eventos que se mencionan en la obra simbolizan la complejidad de la vida, lo doloroso del destino, que es inevitable muchas veces, y los dilemas del amor en la mitología clásica. Nos presenta la traición, que acabó en tragedia, por supuesto, y también podemos ver a una mujer con poder en un mundo de hombres, que no solo debe luchar contra el invasor a sus tierras, el invasor extranjero, sino contra los permanentes cuestionamientos de su entorno de confianza por el hecho de ser mujer, porque si hubiese sido un hombre, nadie se hubiera atrevido a increparle absolutamente nada. Recomiendo su lectura porque es una joyita y, como dice la autora, es para todo público, para quienes nos gusta el mundo antiguo y para quienes aún no se han aproximado a este mundo. Me gusta también porque este libro y toda la obra de Irene Vallejo nos sirve como punto de partida. Es una propuesta diferente, que es como una puerta de entrada a la mitología y al conocimiento de la civilización grecorromana de una manera amena, interesante, de mucho suspenso y de curiosidad constante. Yo escuché el audiolibro leyendo el libro electrónico y fue una experiencia maravillosa. Quise leer Romper el Círculo de Colleen Hoover. Bueno, y como comprenderán, después de haber leído a cuatro escritores maravillosos, después de haber estado en el Olimpo, bajar al llano, la verdad fue insoportable. Leer es felicidad, pero si no la encuentras en lo que estás leyendo, abandona. Así de fácil. Ese es nuestro derecho lector, ¿verdad? Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan una semana maravillosa y que les haya gustado este video. Si es así, denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima semana y un próximo video.
Y recuerden que leer es felicidad, pero no se puede obligar a nadie a ser feliz. Así que nada, larga vida a los libros y hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!